Sí, gracias. No, está bien. Gracias, secretario. Bueno, sí. No ha habido una posición ni del secretario de Energía ni del director de Petróleos Mexicanos con respecto al tema del contenido nacional. Me parece que es un tema muy grave porque finalmente todo el discurso privatizador ha girado en torno a dos ejes. Primero, que bajarán las tarifas de la luz, lo cual se ha demostrado que es una gran mentira porque no hay certeza y además se cubren con el tema de los costos. Si bajan los costos, bajarán las tarifas, pero no ponen una fecha determinada. Y el otro es el tema del crecimiento económico que vendrá aparejado con esta reforma privatizadora. Sin embargo, lo que nosotros advertimos es que tratándose de un recurso no renovable, como es el petróleo y los hidrocarburos, los únicos que van a ganar son las transnacionales, porque hay mecanismos de fiscalización muy frágiles, muy endebles, que la propia Secretaría de Hacienda ha reconocido, y por otro lado también vemos que no hay la obligación real de que se involucre al sector productivo nacional. Realmente los que van a ganar aquí son las grandes petroleras o empresas vinculadas al régimen que tengan la capacidad económica y las relaciones políticas para ser beneficiadas por contratos. Hablamos de Slim, hablamos de algunos otros grupos que serán los jeques petroleros mexicanos ahora, asociados con las empresas. A mí me parece que este es un tema que no han querido abordar. ¿Cómo le van a hacer si en el Tratado de Libre Comercio no hay esta regla del contenido nacional? Y entonces la disposición legal de hasta el 35% en el 2025, pues queda subordinada en la pirámide jurídica a un tratado internacional que está por encima de estos ordenamientos. Por otro lado, el director de PEP, de Pemex Exploración y Producción, declaró que el criterio que van a utilizar para buscar empresas que se asocien con Pemex es su desempeño exitoso en aguas profundas, pero yo preguntaría dónde quedan los temas de corrupción, lavado de dinero, daños al medio ambiente, porque si repasamos a varias de ellas, tienen expedientes negros en la materia. El caso de Chevron, por ejemplo, el principal problema son sus malas prácticas que utilizan las naciones en las que tiene operaciones, las cuales han ocasionado protestas en alrededor de 15 países, ya aquí lo comentaron. En el 93, la contaminación de agua y la devastación de bosques al norte de Ecuador. En el caso de Shell, que opera en más de 70 países, es responsable del mayor derrame de petróleo en agua dulce en la historia, que ocurrió en 1999 en Río de la Plata, en Argentina. Asimismo ha sido denunciado por daño irreparable en la cuenca del río Níger en Nigeria. El caso de Exxon, que ha sido permanente fuente de escándalos de corrupción. En el 2003 los presidentes de Guinea Ecuatorial y de Kazajstán los acusaron de haber recibido beneficios para privatizar el petróleo con el afán de ser considerados para sus empresas. El caso de British Petroleum, que ya hablamos del derrame del 2010, el caso de Petrobras, que ha experimentado escándalos por lavado de dinero con sumas que ascienden a 4.400 millones de dólares y que involucran instituciones financieras como Citigroup, Santander y HSBC, la propia Ecopetrol en Colombia, y así podríamos revisar cada una de estas empresas. Entonces, ¿qué medidas están tomando efectivas para evitar que estas prácticas corruptas se desarrollen? Ya vimos el caso de Siemens, está el caso también de Hewlett Packard, que no se ha aclarado, también que hay un fraude con petróleos mexicanos en la utilización de software. Entonces vemos muy laxa los controles, porque hay un apetito de que vengan a invertir y entre comillas hacer negocios, cuando los únicos que van a ganar son ellos, cuando hay un marco regulatorio frágil y cuando hay una capacidad fiscalizadora de Hacienda también totalmente incapaz. Por otro lado, yo difiero del tema de Luis Telles y disculpen que vuelva a insistir. O sea,
el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, que tiene que ver con el mercado cambiario, donde hay operaciones de múltiples empresas, va a ser uno de los que va a estar manejando el Fondo Mexicano del Petróleo, que además, según la ley que regula a este fondo, no son responsables, no son funcionarios públicos. Y además hay una serie de disposiciones, creo que en el artículo 25 de esa ley, donde se establece que si toman decisiones, no son motivo de responsabilidad ni se les sancionará de los daños que ocasionan. Es decir, es la ruleta del petróleo con gente como Luis Telles. El otro personaje, Pastrana, ha estado involucrado en 2 empresas que no es por su sapiencia, su expertise, sino es por los intereses que representan. De igual manera, el representante de ICA, que es consejero independiente, y que él sí repitió, no repitió Fluvio, pero sí repite el de ICA. Es decir, hay un manoseo para beneficiar intereses privados. Nosotros por eso dudamos y nos parece también, secretario, insuficiente la respuesta en el tema de la fractura hidráulica. Ya en países como Bulgaria, como Francia, en Los Ángeles, se han decretado prohibiciones, en otros países se han decretado moratorias. Concluyo, secretario. Sí, por favor. ¿Y por qué México tiene que ser la excepción? ¿Por qué México se va a convertir en el paraíso de la fractura hidráulica? Nosotros creemos que esto es una gran irresponsabilidad. Ahorita van contra la REA porque algo le hizo al régimen. Qué bueno que lo sancionen, pero nos parece sospechoso ese activismo ahora del PRI por sancionar a la REA, y están abriendo la puerta al fracking. O sea, lo que hizo la REA es un juego de niños frente a lo que viene con el fracking. Y sin embargo, con el fracking, que no pasa nada, que hay un marco internacional, y nosotros por eso quisiéramos que se profundizara, porque nosotros vamos a insistir en una iniciativa que presentamos, que es una ley general de prohibición de la fractura hidráulica, como se está haciendo ya en varios países. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.